En este video vamos a ver cómo hacer la comparación de dos medianas, dos muestras diferentes, generando a partir de una tabla que puede tener varios pares de muestras, utilizando una prueba que combina o que utiliza o que compara únicamente muestras a pares, o sea, dos muestras en un momento, otras dos muestras en otro momento y demás, eh, de manera que se evalúa por pares de muestras la mediana de cada una de ellas y se determina si son muy diferentes entre sí mediante la prueba, en este caso, de Wilcoxon. Entonces, teniendo unos datos como los que vemos en pantalla, en donde se tienen las áreas basales de una especie denominada Samán para una serie de muestreos de la subcuenca del río Magua. Cada uno de los muestreos tiene un código, entonces en este caso hay, por ejemplo, 7 mediciones de áreas basales hechas en el lugar SY01. Hay un conjunto de mediciones, muchas por cierto, 23 de áreas basales de Samán hechas en LD06 y así sucesivamente. Vemos distintas mediciones también en otros sitios como RM01 y RM02. Hay en total entonces 4 muestreos, de los cuales se pueden hacer en total 4 por 4 menos 1 entre 2, es decir, 4 por 3 entre 2, que sería 4 por 3, 12, entre 2, 6. Se pueden hacer en total 6 combinaciones, es decir, combinar las mediciones de SY01 con las de LD06, las de SY01 con las de RM01 y las de SY01 con las de RM02. Así podemos continuar, las de LD06 con las de RM01, las de LD06 con las de RM02, las de RM01. Entonces, finalmente con las de RM02, y en total daría 6 pares de muestras combinables entre sí. Vamos a hacer la combinación. Vamos a generar primero las combinaciones y después de generarlas haremos las pruebas por pares de muestras. Para ello vamos a utilizar este script que tenemos ya previamente hecho, dado que vamos a copiar los datos de clipboard, o sea, del portapapeles. Se podrían también leer datos desde web con esta otra sentencia de aquí arriba, pero vamos a hacerlo leyendo datos desde el clipboard. Vamos a pegar primero la sentencia en la consola de R sin darle a enter y vamos a rescatar los datos desde Excel, soltándolos, copiándolos primero al clipboard, manteniéndolos en el clipboard y en R, yendo, ya que la sentencia está copiada y que los datos ya está escrita la sentencia y que los datos están en memoria, podemos presionar enter y tenemos nuestros datos, nuestro conjunto de datos D, que es un objeto que hemos creado y similar al que teníamos en Excel. Ahora, volviendo al script, lo que hacemos es primero, en primer lugar, ver el tamaño de la muestra, de cada una de las muestras. Lo vamos a ver primero generado, son 4 muestras que tenemos, y luego la organizamos ascendentemente desde la que menos valores tiene hasta la que más valores tiene. La RM02 es la que menos tiene y LD06 es la que más. Bien, entonces hacemos un diagrama de cajas o un box plot. El diagrama de cajas es bastante útil para poder darnos cuenta cómo se distribuyen las medianas en torno a nuestros valores. Se ve que LD06, RM02 y SY01 tienen medianas, son las líneas negras dentro de la caja, la línea negra gruesa dentro de cada caja. Y RM01 es la que presenta las medianas, la mediana más pequeña y que además, por tanto, parece ser la más diferente al conjunto restante, ¿no? Si hacemos comparaciones de LD06 con RM01, la prueba de Wilcoxon debería dar una prueba significativa y decirnos, por lo tanto, que se rechazaría la hipótesis nula de que las medianas son iguales. Por lo tanto, comparar también RM02 con RM01 también debería dar una prueba significativa, y SY01
con RM01 también debería dar una prueba significativa en la cual se rechaza la hipótesis nula de medianas iguales. Por lo tanto, vamos a comenzar. Primero generemos las posibles combinaciones. Esta sentencia genera las posibles combinaciones de muestras. Se hace de la siguiente manera. Lo que hace es generar con una función llamada combine o combinaciones, genera todos los posibles pares, ¿no? Combinaciones a 2. Si ahora vemos las combinaciones, escribiendo aquí, vemos que tenemos una matriz. La matriz tiene tantas columnas como combinaciones posibles. Primero combina SY01 con todas las posibles, luego LD06 con todas las posibles y RM01 con la que le queda, que es RM02. Y ahí tendríamos el total de combinaciones posibles. Bien, entonces ahora podemos ejecutar una prueba de Wilcoxon que va a soltar en una lista con la función lapply. Esta sentencia genérica lo que hace es hacer pruebas de Wilcoxon a todos los pares de muestras posibles. Y si ahora llamamos el objeto creado, que le hemos llamado prueba de combinaciones en forma de lista, vemos que tenemos que al hacer la prueba sobre la combinación SY01LD06, recordemos el box plot, vamos a hacer una organización vertical. Tenemos con el box plot, vemos que es SY01 y LD06, este es LD06, este es SY01. Bueno, la prueba da no significativa porque las medianas se parecen. También luego con SY01 y RM02 las medianas se parecen, la prueba también resulta ser no significativa. Al combinar ya, al probar las medianas de LD06 con la mediana de RM01, pues la prueba sale significativa para un nivel de confianza de 0.05. Vemos que el valor de P es 0.03, menor que el nivel de significancia elegido, vamos a suponer que es 0.05. Y entonces tenemos que las medianas podrían ser muy diferentes entre sí. LD06 contra RM02, pues las medianas no parecen ser muy diferentes entre sí. Y en RM01 contra RM02 sí que la prueba sale muy significativa, entonces también habría evidencia para decir que las medianas son diferentes entre sí. Por lo tanto, las medianas de las áreas basales de los amanes de RM01 contra cualquiera de las demás siempre resulta una prueba significativa, es decir, RM01 contra LD06, lo podemos ver en las distintas combinaciones que hay. RM01 contra SY01 es significativa, RM01 contra LD06 también es significativa y RM01 contra RM02 también es significativa para un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la prueba de Wilcoxon es lo que gráficamente estamos viendo, pero sin necesidad de recurrir a arbitrariedades visuales o utilizando el homologado o el típico valor de P de las pruebas, ¿no? Vamos a hacer la prueba de manera que las combinaciones queden en una matriz, o sea, los resultados queden en una matriz, en forma de una matriz, en la que hay solamente una fila y que los títulos son las combinaciones posibles, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Esta es la combinación, o sea, los pares, las muestras, el par SY01, LD06, sale no significativa. Aquí vemos que con RM01 sí, es una manera diferente de ver el resultado. En lugar de verlo en forma de lista, lo vemos aquí en forma de una matriz un poquito más fácil de leer y que nos da rápidamente a golpe de vista que donde quiera que entra RM01, la prueba sale significativa y por lo tanto las medianas son diferentes. También lo podemos organizar de esta manera, por ejemplo, con esta sentencia vemos los resultados organizados y vemos aquí, bueno, hemos tirado dos sentencias ahí de golpe, ¿no? Pero vemos que hemos organizado estos resultados, o sea, estos resultados de aquí los hemos organizado en orden ascendente, de manera que vemos quiénes son los que tienen menores, o quiénes son las pruebas cuyos valores de P son menores a la izquierda y cuyos valores de P son más grandes a la derecha. Donde quiera que vemos a RM01 entrando, pues resulta que la prueba es significativa y tenemos que
rechazar la hipótesis nula de que las medianas son iguales. En el caso también podemos utilizar esta otra sentencia para saber quién es menor que el nivel de significancia. Vemos que para los niveles de significancia son menores a 0.05 en el caso de esta combinación, de esta otra combinación y de esta otra combinación. Nos damos cuenta que siempre está incluyendo a RM01. Luego también podemos hacer una tabla de frecuencia para saber cuántos fueron falsos y cuántos fueron verdaderos. Nos dice que 3 fueron falsos y fueron 3 verdaderos. Y también podemos hacer exactamente lo mismo para un nivel de significancia menor de 0.01 a partir de este punto. Si nos damos cuenta, el valor de P para el valor de P únicamente fue menor que 0.01 para la prueba hecha entre RM01 y RM02, que son las que presentan medianas más diferentes, como podemos observar muy bien aquí en el diagrama de caja, que nos presenta un RM02 con una mediana muy diferente a la de RM01. Podría haber ocurrido también lo mismo para el LD06 y RM01, pero como bien sabemos, la prueba de Wilcoxon no necesariamente utiliza únicamente el valor de la mediana, sino que también utiliza la distribución de los datos. Podríamos hacerlo también para valores, para aquellas muestras que sean mayores de 10 únicamente, utilizando esta función, este conjunto de sentencias que está abajo. Las voy a copiar todas y las voy a soltar a ver si hay posibles combinaciones. Como vemos, nada más hay una, por lo tanto no hay posibilidad de hacer combinaciones, ¿no? Porque solamente hay un único nivel y por lo tanto no tenemos nada más que uno, ¿no? En este caso no podríamos hacer pruebas, evidentemente, porque no tenemos valores no tenemos muestras con más de 10 elementos para nada más que un único caso, que es uno solamente de los muestreos, ¿no? Entonces tampoco podríamos ejecutar esa prueba. Como vemos, nada más LD06 es el único que tiene más de 23 datos, tiene 23 elementos dentro de la muestra y por lo tanto no podemos hacer combinaciones posibles con ella misma, no es posible. Bien, entonces ejecutada hasta aquí la prueba de Wilcoxon para todas las posibles combinaciones de pares de muestras, y visto que lo que gráficamente se observa se corrobora con el valor de P, pues podemos decir que la prueba de Wilcoxon es bastante útil en este caso. Hemos utilizado la prueba de Wilcoxon en principio porque entendemos que la distribución de los valores es una distribución que podría alejarse de la normalidad. Sin embargo, si se comprobara que la normalidad, el supuesto normalidad existe, se podría utilizar la prueba T de Student, que tiene un poder mucho mayor que la de Wilcoxon en este caso.